Muchas bendiciones. Gracias damos a nuestro Padre Celestial por permitirnos el compartir una vez más en este día domingo esta palabra que Él pone en nuestro corazón. Como todos nosotros sabemos, la palabra de nuestro Señor es viva y es eficaz. Y es una semilla que si nosotros permitimos que entre en nuestro espíritu todos los días, va a germinar y va a terminar haciendo aquello que ella dice. Por esto es que la palabra del Señor es una semilla, es viva y es eficaz. Todas las promesas de Dios para nosotros se terminan haciendo realidad en nuestra propia vida en la medida en que nosotros tomamos esta palabra como nuestra, permitimos que esta palabra sea la que efectivamente reine en nuestro corazón por medio de la fe y efectivamente vamos a comprobar en nuestra propia experiencia que todo lo que Dios promete es alcanzable por ustedes y por mí. Porque finalmente no es algo que usted y yo logramos, es algo que Cristo logró por nosotros. No olvidemos que ahora nosotros somos nuevas personas y nuevas criaturas. Las capacidades, todas las virtudes de Adán, que lamentablemente no fueron las mejores, como sabemos, nos fueron legadas en el primer hombre, y toda la infelicidad, todas las consecuencias del pecado, porque todos pecamos igual que Adán, pero pecamos porque fuimos por causa de Adán constituidos pecadores. De allí que todos aquellos que hemos nacido, ¿verdad?, en la carne, como todos, pues lamentablemente experimentamos y vivimos las cosas que son de la carne. Pero los que hemos nacido del Espíritu, ¿verdad? La Escritura nos dice claramente que hemos muerto a la carne y que ahora vivimos a la justicia, vivimos, ¿verdad?, a la piedad, vivimos a Cristo mismo dentro de cada uno de nosotros, y por los méritos de Cristo hoy recibimos, ahora sí, una herencia preciosa y maravillosa de justicia, de obediencia, de santidad, de verdad, de bendición, de eternidad, de salud, de prosperidad, de abundancia en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Cuando hablamos nosotros de prosperidad y de abundancia, no estamos hablando simplemente de la chequera, no, estamos hablando de el espíritu, estamos hablando del alma, estamos hablando del cuerpo, y estamos hablando también, ¿verdad?, de que Dios y nuestro Padre maravilloso tiene interés en proveer para todas nuestras necesidades y más allá de lo que efectivamente nosotros generalmente necesitamos, porque nuestro Dios y nuestro Padre es un Padre abundante. No olvidemos que Él nos ha prometido, ¿verdad?, una vida abundante. Y una vida abundante no es una vida abundante en unas cosas nomás. No, es una vida abundante en todas las cosas. Pero la bendición de nuestro Dios, de nuestro Padre, normalmente arranca en el interior, ¿verdad? Siempre Él va a trabajar desde dentro hacia afuera. La primera bendición que usted y yo necesitamos es la bendición del Espíritu, porque la bendición del Espíritu desencadena las bendiciones en el alma, en el cuerpo, en la economía, en la familia, en la sociedad. Todo lo que estamos viviendo ahora, esta desesperanza que miramos nosotros por las guerras, por los rumores de guerras que hoy estamos teniendo, tiene que ver directamente con el egoísmo que está centrado en cada corazón del ser humano. Tiene que ver básicamente con este anhelo de reinar, de ser más que los demás. Entonces, ciertamente, ahora nosotros cuando tenemos el privilegio de tener a Cristo en nuestro corazón, sabemos que no se trata ya esta nueva vida que el Señor nos ha dado de nosotros, sino de Él. Y Él se despojó a sí mismo para venir a este mundo y salvar a este mundo de pecado y de muerte. Darle a este mundo una esperanza, un nuevo comienzo. Y usted y yo tenemos este nuevo comienzo cuando nacemos del Espíritu. Y es por esto el que tengamos que entender que la prosperidad de Dios no arranca por lo externo, sino por lo interior. De ahí que es imposible que una persona que no haya nacido de nuevo pueda
entender u obtener la prosperidad que viene de Dios. Y no que en términos económicos pueda estar bien, porque no se trata de aquello. Se trata de la eternidad, se trata de una vida, ¿verdad?, en la cual nosotros hemos arrancado el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, el momento en que hicimos de Cristo nuestra vida, arrancamos por la eternidad. Ahora usted y yo tenemos el privilegio de tener a Cristo morando y viviendo en nosotros. Pero ahora es necesario que, ya que Él es nuestro nuevo comienzo, ya que Él es la cabeza de esta nueva creación, ahora obtengamos los beneficios del cual pertenecemos, obtengamos los beneficios de Cristo, que nosotros conozcamos todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Y ese bien, ¿verdad?, solamente se comienza a entender cuando yo comienzo a conocer el amor que el Padre tiene para mí. Allí es que esto comienza a funcionar, porque finalmente de lo que se trata es de cuánto Él me amó a mí, y en función de la garantía de ese amor que es incondicional para mí. El amor de Dios no tiene condiciones, el amor de Dios es incondicional. En la medida en que yo recibo el amor del Señor, que yo comprendo el amor del Señor, que yo discierno el amor del Señor, y evidentemente esto es algo que completamente no lo podemos comprender, ¿verdad?, en términos humanos, pero que sí por el Espíritu se nos va revelando internamente, y esto hace que efectivamente al recibir ese amor que Dios tiene para con nosotros, ese amor sea la fórmula que Dios utiliza para efectivamente darnos una nueva vida y una nueva esperanza. De ahí que es tan importante el hecho de que nosotros permanentemente vengamos a nuestro Padre para que podamos, por medio de Jesucristo, entender todo el amor que Él ha derramado por todos y cada uno de nosotros y todo el bien que ya está en nosotros, porque finalmente, más allá de que todos nosotros tenemos necesidades, pero sin embargo la respuesta de nuestro Padre a todas estas necesidades fue su amado Hijo Jesucristo. Así que el momento en que el Señor te dio el Espíritu Santo, que es el Señor mismo morando en tu espíritu, allí Él ya te dio la solución, ¿verdad?, a cada situación y a cada circunstancia que tú vas a tener que enfrentar durante esta vida y durante la eternidad. No importa la situación o la dificultad en la cual te encuentres. Sabemos nosotros, por experiencia propia, que muchas veces enfrentamos circunstancias que son mucho más grandes, mucho más altas que nosotros. Diríamos que circunstancias imposibles para que nosotros las podamos resolver. Pero, sin embargo, la respuesta de nuestro Padre para esas circunstancias es Cristo, porque para Dios no hay nada imposible. Y efectivamente, cuando el Señor nos dio a Cristo, nos dio sobre la base de que Cristo pagó, ¿verdad?, el precio por todas aquellas circunstancias y situaciones que nosotros tengamos que vivir. Él pagó el precio. Él pagó el precio. La sangre preciosa de Jesucristo es mucho más abundante, ¿verdad?, que todos nuestros pecados, que todos nuestros errores, que todas nuestras malas decisiones. Y nosotros sabemos que nuestros pecados, nuestros errores, nuestras malas decisiones, muchas veces nos traen consecuencias. Sí, esto es verdad. Pero sin embargo, la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esta es una de las verdades que tenemos que ir asimilando en nuestra experiencia con Él. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue más valiosa que todos aquellos errores que nosotros podríamos haber cometido. El Señor ya no nos juzga a nosotros por nuestros errores, no nos juzga a nosotros por nuestros pecados, no nos juzga a nosotros por nuestras equivocaciones y no nos juzga a nosotros por nuestras malas decisiones, sino que el Señor nos juzga a nosotros por su amado Hijo Jesucristo, por lo que Él hizo, por lo que Él alcanzó, por lo que Él completó, por lo que Él cumplió a tu favor y al mío. De ahí que para nosotros ahora lo que nos resta es cobijarnos, arroparnos, vestirnos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es nuestro todo, nuestra salvación, Él es nuestra sanidad, Él es nuestra prosperidad, Él es el cumplimiento de todas las leyes, de todos los estatutos y los mandamientos que nuestro Padre alguna vez nos haya mandado a nosotros, y Él es la razón por la cual tú y yo
obtenemos todas las promesas de nuestro Padre. De ahí que tenemos que vestirnos permanentemente y continuamente de Cristo y no caer en la trampa del enemigo que es que nos veamos a nosotros mismos. De ahí que es importante que nosotros aprendamos a vivir por el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu. Y las palabras del Espíritu siempre van a ser hacerte caer en cuenta de que ya no se trata de lo que tú hayas hecho, sino se trata de lo que Cristo hizo. Y de lo que se trata ahora en la parte que a ti te corresponde es simple y sencillamente por medio de la fe creer en todo lo que Él ya hizo por ti y recibir lo que te corresponde, ¿verdad? Efectivamente por la obra y por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, hace 2 semanas estuvimos mirando esta charla que arrancamos en 2 de Corintios capítulo 2, versículos 14, en donde veíamos estos versículos preciosos, ¿no? En donde el Señor nos dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y aquí hay unas palabras preciosas solamente para resumir muy brevemente lo que vimos la semana pasada. Aquí están estas palabras, ¿verdad? Gracias a Dios, el cual nos lleva siempre, ¿verdad? Siempre en triunfo en Cristo Jesús, en todo lugar. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque es la posición de nuestro Padre hacia nosotros. Aquí hay una ley, hermanos, aquí hay una ley que siempre se va a repetir. Aquí hay una ley, ¿verdad? Que si nosotros permanecemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Lo que siempre va a suceder, siempre, siempre. Por eso es que aquí se utiliza la palabra siempre. La palabra siempre es una ley, va a pasar. No hay opciones de que no suceda. Siempre, ¿verdad? En Cristo Jesús, nuestro Dios nos lleva en triunfo, en victoria, en bendición, siempre, siempre. En Cristo Jesús no hay el famoso sí y no. En Cristo Jesús es un sí y amén, siempre. Siempre el Señor nos lleva en victoria. Y veíamos que es tan interesante comprender que lo que aquí se nos está prometiendo es victoria, bendición, ¿verdad? Sobre cada circunstancia y sobre cada situación que nosotros tengamos que afrontar en todo lugar, siempre que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a tener victoria, vamos a ser triunfantes sobre aquellas circunstancias y situaciones, ¿verdad? Que nosotros tengamos que enfrentar o se nos pongan enfrente a todos y cada uno de nosotros. Entonces, en 2 de Corintios 4, 7, 11, por ejemplo, el apóstol Pablo, tocante a esta situación, a esta victoria permanente y continua, ¿verdad? Que nosotros tenemos que experimentar. Y fíjese que aquí hay un contraste en lo que vamos a leer entre las luchas que tenemos y cómo esas luchas no son capaces de poder doblegarnos, porque Cristo es realmente ahora el que lucha por nosotros y Dios es el que nos lleva en victoria en Cristo Jesús. Dice, pero tenemos este tesoro, es decir, a Cristo Jesús, la vida poderosa de Él, ¿no es cierto? Tenemos la victoria de Él en vasos de barro, ¿verdad? Los cuales somos nosotros. Nosotros sabemos que somos en cambio frágiles, nosotros conocemos nuestras debilidades, conocemos las luchas que nosotros tenemos este tesoro, ¿verdad? En vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Primero, aquí de lo que se trata y lo que siempre el Señor nos va a demostrar es que la excelencia del poder es de Él, en mí, y no es mía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor jamás va a compartir su gloria con nadie. Él ha puesto a su amado Hijo Jesucristo para que nosotros estemos conscientes de que la persona de Jesucristo que está morando y viviendo en nosotros, ¿verdad?, es a la que le asiste el poder. Y es por esto que nosotros tenemos que permanecer en Él. Tenemos que permanecer en Cristo, en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. ¿Por qué? Porque la victoria nos ha sido dada por Cristo y porque Cristo es el que verdaderamente ha vencido todas las cosas, no nosotros. Nosotros no le podemos pedir a Dios victoria
porque la victoria nuestra es la victoria de Cristo. Así como nosotros no le podemos pedir a Dios ser más obedientes, porque ya la obediencia nuestra es la obediencia de Cristo. Así como no le podemos pedir a Dios que seamos más santos, porque ya la santidad de Cristo es nuestra santidad. Así como no le podemos pedir a Dios que nos haga más abundantes en cualquier cosa, porque toda la abundancia de Cristo nos pertenece. Es decir, lo que nosotros ahora necesitamos es recibir y cosechar todo lo que somos en Cristo Jesús. Esto es algo que tiene que comenzar a ser una revelación y una realidad en nuestra vida. Entonces, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjate, que estamos atribulados en todo. Es decir, el Señor Jesucristo jamás nos prometió que íbamos a estar de vacaciones en Cristo Jesús, ni que no íbamos a tener problemas, ni tribulaciones, ni dificultades, ni luchas. No, al contrario, el Señor Jesucristo nos muestra, y a través de los evangelios, ¿verdad? Y a través de las propias cartas de Pablo, dice, el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Antes nos advierte que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. ¿Qué es el querer vivir piadosamente? Es querer vivir en espíritu. Es querer o permitir que efectivamente la fe de Cristo sea, ¿verdad?, la que esté permanentemente y continuamente funcionando en nosotros. Y como se trata de una guerra espiritual, y a quien le afecta la fe de Cristo más que a nadie es al propio diablo, en el sentido de que descubrimos sus maquinaciones, le dejamos sin argumentos y sin capacidades, y a nosotros nos beneficia, por supuesto, porque nos apropiamos de lo que nos corresponde, pero Satanás lo que no quiere es perdernos, o si ya nos perdió a nosotros, lo que no quiere es que por nuestro testimonio, por la manifestación de Cristo a través de nosotros, otros se salven. Porque la manera como Él nos mantiene atados, hermanos, entienda esto, la manera como Él nos mantiene presos es mirándonos a nosotros mismos, es mirando a nuestra carne. Cuando tú miras tu temor, cuando tú te fijas en tus dificultades, en tus problemas y en tus luchas, que para el hombre natural esto está bien, porque más bien es una suerte de responsabilidad. Pero cuando tú ves tu decadencia, cuando tú ves tu incapacidad, cuando tú ves tu escasez, cuando tú ves tu debilidad, así es justamente como Satanás te mantiene preso. Porque cuando tú ves todo aquello, lo primero que despierta eso en tu corazón es tratar de ver cómo tú te salvas. ¿Qué haces tú para salir de esa circunstancia? Y tú te conviertes en tu propio salvador, ¿verdad? Te fijas en ti mismo, y al darte cuenta muchas veces que eres incapaz de poder salir por ti mismo, entonces entras en un proceso de esclavitud, en un proceso de temor, de miedo, de estrés, de ansiedad, de afán. Y eso hace que tú estés absolutamente preso. Y todos nosotros hemos vivido episodios en los cuales somos presa del temor, del miedo, de la ansiedad o de lo que nos va a pasar. Somos presa de poner nuestra mirada en aquello que hicimos mal. Es decir, tenemos siempre nuestra mirada puesta en lo que hicimos mal, y a consecuencia de esto es lo que hoy estoy viviendo, todo este mal, y todo el futuro me va a salir mal también. Así es como Satanás quiere que tú veas las cosas. Satanás quiere que veas las cosas a través de la incapacidad, a través de la dificultad, a través de tu escasez. En la medida en que él puede llevar su mirada hacia ti mismo, entonces va a ganar la batalla. Esta es la lucha espiritual que efectivamente usted y yo estamos permanente y continuamente viviendo, experimentando dentro de nosotros. Entonces aquí el apóstol dice, nosotros que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Fíjate, atribulados mas no angustiados. Sí, vamos a estar atribulados, pero una cosa es estar atribulados, una cosa es tener pruebas, y otra cosa es estar angustiados. Porque la angustia no viene de Dios. La angustia viene del enemigo. Y la angustia, ¿verdad? Efectivamente es un lazo, lo mismo que el temor, que el miedo, ¿verdad? Que Satanás tiene para atarnos y para hacer que efectivamente nosotros podamos salirnos de la posición de Cristo Jesús. Porque si es que Él nos saca de la posición de Cristo, ya nosotros no tenemos piso.
Entonces nosotros que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Fíjate, apuros podemos tener, pero efectivamente si nosotros nos mantenemos en Cristo Jesús no vamos a estar desesperados. Perseguidos, podemos ser perseguidos, pero jamás seremos desamparados. ¿Por qué? Porque nuestro Padre siempre estará con nosotros. Aún en un momento podemos ser derribados, pero jamás destruidos. Jamás destruidos. ¿Por qué? Porque el Señor está permitiendo todo esto. ¿Para qué? Para que justamente el carácter de Él, la salvación de Él y el poder de Él sean visibles en tu propia vida. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Fíjate, aquí de lo que se refiere cuando estamos pasando justamente nosotros por luchas, por aflicciones y por dificultades, es que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. La vida de Jesús se manifiesta en tus cuerpos mortales. Oye, si la vida de Jesús se manifiesta en mí, entonces estoy absolutamente seguro que tengo victoria en todas las situaciones y en todas las circunstancias que yo efectivamente tenga que enfrentar. No importa el tamaño del problema. El tamaño del Dios, el tamaño del Padre que yo tengo en mi corazón, ¿verdad? Es tan grande que cualquier problema, por grande que sea, queda diminuto en función de quien mora en mi corazón. Cuando el Señor Jesucristo se manifieste en mi cuerpo, ¿para qué son los problemas? ¿Para qué son las dificultades? ¿Para qué son las persecuciones? ¿Para qué son las tribulaciones? ¿Para qué la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos? Pero antes de que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, dice el apóstol, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Cristo. Hermanos, la muerte de Cristo es la muerte de nuestro viejo hombre. La muerte de Cristo es la muerte de nuestra carne. La muerte de Cristo tiene que ver justamente con la muerte y la desaparición de la vieja creación y de la vieja criatura que usted y yo éramos en Adán. Por esto es que nosotros tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y nuestro entendimiento tiene que estar ahora enfocado en quiénes somos, no en quiénes éramos. Satanás intenta enfocarnos en quiénes éramos. Y como todavía hay evidencia de carne, aun cuando somos hijos de Dios, como todavía hay obediencia, evidencia de desobediencia muchas veces en nosotros, o evidencia de carnalidad en muchas áreas de nuestra vida, Satanás dice, mírate, sigue siendo el mismo. Sí, un segundito. Aquí no se trata de que yo cambie, se trata de quién yo soy. Porque vuelvo y repito, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? No ha tenido como meta o como objetivo el que si nosotros antes hacíamos esto ya no lo hagamos. No se trataba de lo que yo hacía, se trataba de que lo que yo hacía era consecuencia de quién yo era. Entonces, nuestro Padre se enfoca en quién yo soy para que pueda dar el fruto de quien yo soy. Cuando yo estoy en mi carne, yo aún puedo ser una buena persona, pero carnal. Y eso desagrada a Dios, porque esa persona sigue siendo impía para Dios, más allá de que efectivamente a los ojos suyos o a los ojos de los hombres pueda ser una persona que ayuda, que da, que reza, que ora, que salta y lo que tú quieras. Aquí de lo que se trata básicamente es que si es que nosotros somos o no nuevas personas, somos o no nuevas criaturas, hemos o no nacido de nuevo. Entonces, de esto es lo que se trata, ¿verdad? Así que la Escritura nos dice que por todas partes llevamos la muerte de Cristo. Llevar la muerte de Cristo tiene que ver directamente con el renunciar permanentemente a nosotros y poner nuestra mirada en Cristo, porque esta es nuestra nueva realidad. En la medida en que nosotros
nos enfocamos más en nuestro Señor Jesucristo, en quién es Él, cada día más nos vamos a ir transformando en la imagen misma de Jesucristo, conforme nos dice también la palabra. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Fíjate que ahí también hay una suerte de leyes, ¿verdad? Porque nosotros que vivimos, es decir, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que ahora vivimos espiritualmente, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Es decir, la muerte está en guerra con la vida que está dentro de nosotros. Y la muerte es todo aquello que nosotros de alguna manera conocíamos anteriormente en nuestra carne. Todas estas batallas de temor, de miedo, de inseguridad. El apóstol Pablo en alguna de sus declaraciones hablaba de sus tribulaciones y decía, tribulaciones por fuera y temores por dentro. Él vivía eso. Tribulaciones por fuera y temores por dentro. Una lucha exterior y una lucha interior. Y ustedes seguro que también muchas veces viven esta circunstancia, como yo y como cualquiera de los que estamos aquí, como cualquier persona que efectivamente haya decidido poner su confianza en Cristo. Tribulaciones por fuera, temores por dentro. Pero lo de fondo es que Cristo está en nuestro espíritu y efectivamente, como vimos hace un minuto, problemas podemos tener. Dificultades podemos tener, escasez podemos tener, pero jamás angustias, jamás seremos destruidos. ¿Por qué? Porque efectivamente nuestro Padre Celestial está con nosotros. Es maravilloso saber esto porque el Señor efectivamente nos lleva siempre en triunfo en todas estas circunstancias, ¿verdad? Y por medio de nosotros, decíamos en la última reunión, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento y en esto nos queremos centrar justamente el día de hoy, ¿no es cierto? En el olor del conocimiento de Cristo. Porque el versículo 15 dice, porque para Dios somos, ¿qué cosa somos para Dios? Somos grato olor de Cristo. Esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos. Cuando nosotros hemos sido redimidos por la sangre de nuestro hermano mayor, del Cordero, del sacrificio que el Señor dio por nosotros, su amado Hijo Jesucristo, nosotros desde ese momento nos convertimos en grato olor de Cristo. ¿Por qué? Porque quien vive ahora en nosotros es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Escritura nos dice que nosotros somos grato olor de Cristo para Dios. Así es como el Señor quiere que tú te veas, como grato olor de Cristo para Dios. Aquí no te está diciendo si es que te portas de tal manera, si es que de alguna manera me das esto o me das lo otro. No, aquí dice claramente que nosotros somos grato olor de Cristo. ¿Por qué somos grato olor de Cristo para Él? Primera de Corintios 6:19 nos dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿O acaso no saben que su cuerpo, el cuerpo de carne que ustedes tienen el día de hoy, es templo de Cristo, que es lo mismo que el Espíritu Santo? Porque la Escritura nos dice que el Espíritu es el Señor. Entonces, si el Espíritu es el Señor, entonces, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo de Cristo? ¿Sí? ¿Quién está en ustedes? ¿Quién está en nosotros? Cristo está en nosotros. Eso es lo que ve papá. Ya no ve que está en nosotros el viejo hombre. ¿Por qué? Porque el viejo hombre para él fue crucificado de acuerdo con Romanos 6:6 en la cruz del Calvario. Ante los ojos de nuestro Padre, Él ve en ti y en mí a Cristo Jesús. Cuando Él puso su Espíritu Santo en nosotros, realmente el Espíritu Santo de Dios lo que está haciendo es formando a Cristo en tu mente, formando a Cristo en tu corazón, formando a Cristo en tu espíritu. Cristo está siendo formado por el Espíritu Santo de Dios en ti. Desde el momento en que tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, Él comenzó la buena obra en ti. Y Él promete y dice que comenzó la buena obra en ti, Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿acaso no saben
Ustedes que son templo del Espíritu Santo, muchos de nosotros no lo sabemos. Muchos de nosotros no entendemos que ahora nosotros somos una casa de Dios, así es como Dios nos ve. ¿Crees tú esto, Dios? Es que, hermano, ¿cómo puedo creer yo eso si mire cómo sigo pensando malas cosas? ¿Cómo sigo todavía teniendo un pésimo carácter? ¿Cómo sigo todavía haciendo cosas que no se deben? Bueno, todas esas cosas, todo ese mal carácter, todas esas cosas que no se deben, fueron realmente puestas por nuestro Padre en el cuerpo de Cristo cuando fue a la cruz del Calvario. Ya fueron pagadas. Ahora la pregunta es, ¿tú le crees? ¿Tú recibes el perdón de todo aquello? Eso es otra cosa. Pero nuestro Padre ya proveyó lo necesario para que efectivamente tú y yo podamos ser libres de nosotros mismos, libres de Satanás, libres del mundo, libres de nuestra carne. Y esta es una libertad que la comenzamos a experimentar, a entender, a comprender y a disfrutar en la medida en que nos enfocamos en quiénes somos, en Cristo Jesús. Esto es muy importante, hermanos. Y la Escritura aquí nos dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Dice, ustedes no son sus propios dueños ahora. Ustedes ya no son sus propios dueños. Nosotros ya no somos dueños de nosotros mismos. Ahora, ¿a quién le pertenecemos? Ahora le pertenecemos a nuestro Padre. Y nuestro Padre nos dice claramente aquí, porque para Dios somos, tú y yo, ¿qué somos para Dios? Grato olor de Cristo. Grato olor de Cristo. Muchas veces, tal vez como hablábamos en la charla pasada, así como un niño pequeño, de alguna manera se ensucia, y no podríamos decir necesariamente que sus desechos biológicos huelan rico. Bueno, seguramente la mamá sí, pero los que están alrededor no. Pero para la madre, aún ese olor es un olor fragante de su hijo. Y esa suciedad en absoluto cambia la realidad de quién es su hijo. ¿No es cierto? Pues así nos ve nuestro Padre a nosotros. Hermanos, sí es verdad, todavía hay rezagos carnales en nuestra propia vida. Todavía hay muchas cosas que seguramente tú mismo sabes y estás consciente que quisieses que no estén. Ahora, la bendición de esto es que en la medida en que tú ves a Cristo y sabes quién eres, todo eso va a ir desapareciendo. Por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Las obras de la carne no se hacen morir porque yo resuelvo quitar esto de mi vida. No se puede, así no funciona. Porque justamente el pecado, cuando yo resuelvo quitar algo de mi vida, toma ocasión de ese buen sentimiento, de ese buen deseo, se aprovecha de eso y me demuestra que Él sigue siendo el que manda en mí. Y Él me domina y me lleva cautivo a hacer aquello que sé que no debo hacer. Lea libro de Romanos 7. Y ahí tú vas a llegar al punto en donde la Escritura dice, miserable de mí, miserable de mí. El apóstol Pablo llegó a esa conjetura, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y claro, gracias doy a Dios por Jesucristo, Él ya lo había experimentado. Y nosotros sabemos que el único que nos puede librar de todas aquellas malas cosas que nosotros efectivamente todavía podemos seguir experimentando en nuestra carne es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira, si tú todavía sigues esclavo de algo, pues la Escritura nos dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pues busca el Espíritu del Señor, que está en ti, porque tú ya eres templo del Espíritu Santo. Y si tú buscas al Espíritu del Señor, ¿y el Señor qué te va a decir cuando tú lo buscas a Él? Él te va a decir que tú ya no eres esa persona que está haciendo esas cosas. Que el Señor Jesucristo ya pagó por toda tu culpa, por toda tu vergüenza, que el Señor Jesucristo ya pagó, ¿verdad? Y fue condenado por ti por ese pecado.
De tal manera de que desde ahora en adelante tú primero dile gracias Señor por haberme perdonado, por haberme limpiado y por haber tomado toda esta maldad que yo tengo en mi corazón. Gracias Señor por eso. Y desde ahora tú declara quién eres delante del Señor. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, como lo vamos a ver más adelante. Declara quién eres. Y esto significa fe, significa estar de acuerdo con lo que Dios dice que yo soy. Cuando yo declaro estar de acuerdo con lo que Dios dice que yo soy, esa palabra es la misma palabra de Dios, actuando y confesando, ¿verdad? Efectivamente, lo que Él dice que yo soy, lo cual va a traer como consecuencia el que ocurra lo que Él dice en mí. Esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, para Dios nosotros somos grato olor de Cristo. Colosenses 3:3 en la misma idea nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjate, esta es la mente de nuestro Señor. La mente de Dios para ti y para mí es que tú ya has muerto y que tu vida hoy, tu vida está escondida en Cristo. Es decir, ¿quieres encontrar tu vida? Tu vida ahora es Cristo. Tu vida es todo lo que Cristo es, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la santidad, la justicia, la verdad, la prosperidad, la abundancia, el poder te pertenecen. Esto es tuyo. A ti se te podría ocurrir que Cristo, en la posición de gloria que tiene hoy sentado a la diestra del Padre, es alguien que tiene escasez. ¿Se te podría ocurrir a ti que Cristo es alguien que tiene problemas? ¿Se te podría ocurrir que Cristo es alguien que está triste? ¿Se te podría ocurrir que Cristo está padeciendo algo que no sea capaz de poder resolver? Imposible, ¿verdad? Todo tu sí es que Cristo es poderoso. Entonces, esto es lo que tú eres ahora. Así como Él es, dice Juan, somos nosotros en este mundo. Entonces, para Dios somos grato olor de Cristo. Ahora, la pregunta es, aquí dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces aquí podemos ver que varios somos los que de alguna manera tenemos que detectar el olor. El primero que detecta el olor es nuestro Padre, al ser nosotros sus hijos y al tener una fragancia maravillosa de Cristo, porque hemos nacido de Cristo. No te olvides que nuestra nueva creación, de acuerdo con Efesios 2:10, está en Cristo Jesús, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él determinó de antemano para que anduviésemos en ellas, porque somos hechura suya. Ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Por esto es que ahora el Señor, pues como hemos dicho, ya que hemos sido creados en Cristo Jesús, nosotros tenemos el olor fragante de Cristo. Esto es lo que somos para nuestro Padre. Ahora, ¿quién más huele aquí este olor? Bueno, nosotros y también los que se salvan y los que se pierden, ¿verdad? La Escritura dice que nosotros somos grato olor de Cristo para Dios, y también hay un olor para los que se salvan y los que se pierden. Entonces también hay un olor para nosotros. La pregunta es, si Dios nuestro Padre huele en nosotros a Cristo, nosotros, ¿qué estamos oliendo en nosotros mismos? Nosotros seguimos oliendo al viejo hombre. Nosotros seguimos oliendo a pecado. Nosotros seguimos oliendo a inseguridad. Seguimos oliendo a temor, angustia, dificultad. Seguimos oliendo a desconfianza. La pregunta es, ¿nosotros olemos a Cristo en nosotros? Ya que nuestro Padre huele a Cristo en nosotros, ¿nosotros estamos oliendo a Cristo en nosotros o no? Pues tal vez ahí otra vez vuelve el foco, porque ¿qué estás tú oliendo en ti mismo? Depresión. Eso no es Cristo. Estás oliendo a tu viejo hombre. ¿Estás oliendo temor? Pues te estás oliendo a ti mismo. No estás oliendo al Cristo que está en ti.
¿Estás oliendo miedo? ¿Estás oliendo culpa? ¿Estás oliendo condenación? ¿Estás leyendo el ser acusado? ¿Estás oliendo el ser acusado completamente? ¿Qué estás oliendo en ti mismo? ¿Estás oliendo como tu padre? ¿O estás oliendo el viejo hombre? Fíjate que si tú estás oliendo y tu respuesta es yo sigo oliendo a mi viejo hombre, entonces tu viejo hombre es el que se va a seguir produciendo. Ni más ni menos. Porque tú sigues oliendo a quien tú crees que eres. Y no estás oliendo a lo que nuestro Padre definitivamente dice que nosotros somos. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos oler a Cristo en nosotros mismos? ¿Cómo nosotros podemos escuchar su voz? ¿Cómo manifestamos sus virtudes? Y fíjate, es importante el entender que nosotros podemos comenzar a oler a Cristo, es decir, olernos a nosotros mismos, a Cristo, más allá de nuestro Padre que ya nos huele, es vistiéndonos de Él. Esta es la fórmula que Dios utiliza para que tú y yo podamos en nosotros mismos oler a Cristo, vistiéndonos permanentemente de nuestro Señor Jesucristo, creyendo lo que nuestro Padre dice que nosotros somos. Fíjate lo que dice Isaías 61:10 en este sentido. Dice, me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o a una novia adornada con sus joyas. ¿Tú te ves así? ¿Tú te estás vistiendo de esta realidad? Mira Isaías 61:10. Esto es lo que tu Padre hizo por ti. Por eso es que nosotros lo leemos a nuestro Padre como grato olor de Cristo, porque, ¿verdad? Nos tenemos que deleitar en nuestro Dios y en nuestro Señor y regocijar en Él, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de justicia. Él lo hizo. ¿Entiendes tú que no es un tema tuyo? ¿Entiendes que no es que tú le tienes que oler bien al Señor con tus buenas cosas, con tus ofrendas propias y particulares, sino con efectivamente la ofrenda maravillosa de la vida de su amado Hijo Jesucristo? Fíjate, Él me vistió con ropas de salvación, Él me cubrió con el manto de justicia. A Él le debemos todo esto. Soy semejante a un novio que luce su diadema o a una novia adornada con sus joyas. ¿Tú te ves así? ¿O estás viendo a ese pobre hombre, pecador, que no vale para nada y que ojalá algún día Dios tenga misericordia de él? A ver, eso me sintonizo con lo que mi Padre dice que ha hecho por mí. Esto es fe en acción. Esto es creerle o no. Sí, la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Por eso mismo, pues. Es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. Seguramente tú no estás viendo en tu propia vida todavía, como dijimos hace un minuto, esas ropas de salvación. Tal vez tú no estás viendo todavía en ti ese manto de justicia, en términos experimentales o prácticos. Tal vez todavía tú no te ves como ese novio luciendo esa diadema o como esa novia adornada con sus joyas. Pero es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. Esto yo no veo todavía muy posiblemente en mi vida. Pero si tú lo dices, Señor, entonces yo lo acepto y lo tomo como mío. ¿Por qué lo dice?
Esto agrada al Señor. La Escritura nos dice en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que es necesario que el que a Él viene primero crea que Él existe. Y segundo, escuche bien, segundo, crea que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, segundo, que yo crea que Él efectivamente quiere lo mejor para mí. El más alto galardón Él quiere para mí. Yo tengo que estar seguro y convencido en mi espíritu de que Él busca lo mejor para mí, más allá de lo que yo puedo entender y comprender. Este es el corazón con el cual nosotros tenemos que venir donde papá. Un corazón totalmente apoyado y asegurado en su palabra y en todo lo que Él nos dice. Así que lea bien Isaías 61:10 y vea si es que esta obra que ella hizo por usted, usted la está tomando como una acción de gracias para Él y va a ver cómo el repasar permanente y continuamente este vestirse de lo que Él ya hizo con usted va a permitir el que el Espíritu le haga ver que usted es esa persona y que usted mismo se comience a oler a Cristo en su propio corazón y en su propio espíritu. Mire lo que dice 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, Jesucristo nunca conoció pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, en otras palabras, aquí lo que la Escritura nos está diciendo, 2 de Corintios 5:21, es que Él se vistió de mí para que yo me pueda vestir de Él. Él se vistió de mí. O sea, ¿qué se vistió de mí? ¿Qué ropajes Él tomó de mí? Aquí dice la Escritura que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El ropaje que Él tomó de mí es la injusticia. Él tomó de mí el pecado. Él tomó de mí la maldad. Así como la Escritura dice que yo he sido hecho justicia de Dios por Él, entonces yo fui hecho pecado por Él. Yo fui hecho injusticia por Él. Yo fui hecho maldad por Él. ¿Qué quiere decir? Que el Señor tomó todos mis males, se los puso, se vistió de toda mi maldad sin nunca haber cometido un pecado. ¿Para qué? Para llevar toda mi maldad en su propio cuerpo y pagar, Él siendo justo, toda mi injusticia. Y una vez que Él se vistió de mí, llevó a la cruz del Calvario a mi viejo hombre, lo crucificó, lo llevó a la tumba y lo llevó con Él hacia lo profundo de la tierra. Y ahora esto a mí me da autoridad para yo vestirme de Él. Fíjese ese cambio. Él recibe todas mis vestiduras de maldad y de condenación. Él las paga por mí. Pero ahora Él espera que yo reciba todo su vestido de justicia, de bendición, de amor por usted y por mí. La Escritura nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así es como tu Padre te ve el día de hoy. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú eres la misma justicia de Dios para tu Padre. ¿Tú te ves así? ¿O te ves todavía como aquel pobre hombre vagabundo que está intentando que Dios le perdone y está prometiendo a Dios el no volverlo a hacer más para que de alguna manera ojalá podamos nosotros evitar la ira de Dios en nuestra contra? Tú sigues todavía, evidentemente, trabajando bajo el sistema del esquema de la ley y no bajo esta nueva cobertura de la gracia con la cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos vistió del mismo. Mira, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición. Escucha bien.
ponte esto en la cabeza, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. A ver, esto quiere decir que nosotros mientras estamos bajo la ley, estamos bajo maldición. ¿Qué es estar bajo la ley? Estar bajo la ley no es solamente estar bajo la ley de los 10 mandamientos. Estar bajo la ley, en términos generales, es estar bajo la ley moral, estar bajo la ley de Dios, la ley ceremonial, o cualquier tipo de ley. ¿Qué significa aquello? ¿Que no tengo que estar bajo la ley? No, significa que cuando efectivamente yo estoy bajo la gracia, el pecado no se enseñoreará de mí, pues no estoy bajo la ley. Cuando yo estoy bajo la ley lo que hace es generar en mí un efecto contrario a lo que nosotros creemos. Es decir, nosotros creemos que cuando hay ley, de alguna manera nosotros vamos a ser más justos. Fíjese, eche usted ojo, simple y sencillamente a la gran cantidad de leyes que tienen nuestros estados, nuestras ciudades, reglas, reglamentos, y la maldad del hombre sigue siendo cada día peor. De hecho, hay un dicho que nosotros tenemos y dice que echa la ley, echa la trampa. Porque en el corazón del ser humano está el transgredir la ley. Mientras más leyes hay, el corazón del ser humano, ¿verdad?, es más tomado por el pecado que mora en él para justamente llevarle a hacer aquello que él sabe que no debe hacer. Esta es la acción de la ley en el ser humano, en el hombre carnal. Pero en cambio la acción de la gracia, contraria a lo que nosotros creeríamos o creyéramos, produce en nosotros la justicia de Dios. La Escritura nos dice algo muy importante, que el poder de la muerte es el pecado y que la ley es el poder del pecado. Imagínate, el poder de la muerte o el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. O sea que cuando la muerte alcanza a mordernos con el pecado, nos lleva a la muerte. Toda alma que pecare, esa también morirá. Pero nos dice en cambio que el poder de la ley, el poder del pecado es la ley. El poder del pecado es la ley. Así que cuando hay ley, el pecado se fortalece en mí. Cuando hay ley, el pecado se fortalece en mí. Contrario a lo que todos nosotros pensamos, ¿verdad? Creemos que mientras más leyes hay, mejor vamos a vivir. No, al contrario. Mientras más leyes hay, más ocasiones tiene el pecado de transgredir y de mostrarse verdaderamente pecado para usted y para mí. Por eso es que el Señor Jesucristo llevó a la cruz el pecado. Y aquí la Escritura nos dice algo maravilloso. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, es decir, la ley es una maldición para los seres humanos. La ley, en lugar de hacernos santos o justos, nos hace ver que verdaderamente somos pecadores. Ahora, lo que sí actúa poderosamente en nosotros es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, contraria a lo que el hombre pensaría, si el hombre no tiene ley, entonces se desboca. No. Cuando efectivamente la gracia de Dios actúa en mí y cuando yo recibo el amor de Dios por mí y cuando yo sé que Dios me ha perdonado, me ha limpiado, me ha librado y que ya no hay condenación para mí, el corazón que recibe aquello, en lugar de querer buscar maldad y pecado, lo que hace es reencontrarse con un Dios de amor. Y efectivamente ahora mi relación con Dios comienza a ser una relación de amor, que es una relación que hace que yo comience efectivamente a producir por el poder del Espíritu Santo en mí mismo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque escrito está, maldito aquel que es colgado en un madero. Fíjate, Cristo se vistió de mi maldición.
Cristo se hizo maldición por mí. La pregunta es, si Cristo ya se hizo maldición por mí, y Cristo esa maldición la pagó en la cruz del Calvario, ¿yo por qué sigo todavía insistiendo en querer pagar algo? O querer seguirme sintiendo culpable por algo que ya fue pagado. En nuestra carne está el querer agradar a Dios por nuestras propias capacidades, por nuestra propia justicia, lo cual es una aberración. ¿Por qué? Porque eso significa que estamos desconociendo el sacrificio de Cristo a nuestro favor y estamos desconociendo que la justicia es un regalo de Dios para ti y para mí. La justicia no es algo que yo produzco, es algo que yo recibo y es algo que manifiesto cuando yo recibo a Cristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Entonces, así es como yo me voy vistiendo de Jesucristo. Así es como el Señor Jesucristo se vistió también de mí, para que yo ahora me pueda vestir de Él. ¿Cómo yo puedo comenzar a oler de Cristo? Vistiéndome de Él permanentemente en mi espíritu. Pero sé honesto, hermano o amigo que nos está escuchando, ¿de qué te estás vistiendo tú todos los días? ¿Te estás vistiendo de Cristo? ¿O te estás vistiendo de ti mismo, de tus temores, de tus miedos, de tus propios gustos? Pero si tú vienes a Cristo Jesús y te vistes de Él todos los días, vas a ver las diferencias. Ahora, además de esto, otra pregunta está en si somos olor fragante de Cristo para nosotros mismos. Ya sabemos que para nuestro Padre sí lo somos, pero es importante que nosotros mismos tengamos que oler a Cristo en nosotros mismos. Nosotros, ¿cómo hacemos para que las virtudes de Él se anuncien en nosotros? Primera de Pedro 2:19. Dice, mas vosotros sois, fíjate, mas vosotros sois, otra vez, palabra de nuestro Padre, ¿quiénes somos? Revelándonos quiénes somos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pregunto, ¿tú eres linaje escogido? Eso dice el Señor. Tú eres real sacerdocio. Eso dice el Señor. Tú eres nación santa. Eso dice el Señor. Tú eres pueblo adquirido por Dios. Eso dice el Señor. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel, es decir, de Cristo, que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Anunciar las virtudes es manifestar las virtudes a través de mi propia experiencia y de mi propia vida. Así es como vamos a comenzar a oler a Cristo. Es decir, hablemos de la paciencia, una virtud de nuestro Padre. Por tomar un ejemplo básico. Nosotros normalmente, por naturaleza, somos impacientes. Unos más, pero todos somos, o unos menos que otros, pero todos somos impacientes. Pero el Señor es paciente. La Escritura nos dice que el Espíritu manifiesta paz, paciencia. Manifiesta paciencia. Entonces, ya que tú conoces tu nivel de paciencia, el momento en que tú, en ciertos eventos en los cuales normalmente debiste haber mostrado o expresado los límites de tu paciencia, ahora resulta que comienzas a darte cuenta que hay una paciencia en ti que va más allá de lo que tú eres en tu propia experiencia. Y esa paciencia, dices, no es mía. Huelo a Cristo. Y lo mismo del gozo, de la paz. Y lo mismo de la benignidad, de la bondad, del dominio propio. Lo mismo de la santidad, de la justicia. Es decir, y hay cosas, porque tú te conoces, ¿verdad? Hay cosas en tu vida
que tú dices, ese no soy yo. ¿Quién es? Bueno, es Cristo. Estás oliendo a Cristo. Ya se está comenzando a manifestar Cristo en tu propia vida. Tal vez de esto es lo que se trata ahora nuestra experiencia, hermanos. No vamos seguramente a poder expresar absolutamente todo lo que Cristo es. No alcanzamos para eso todavía. Pero tenemos todo lo que Cristo es en nuestro espíritu. Ahora, se está comenzando a manifestar a ti mismo ese olor de Cristo en tu propia vida. Esto es algo que, si no lo estás logrando, ya que no es algo que tú lo puedas hacer, entonces ven y aférrate, ven y por medio de la fe aduéñate de lo que te corresponde y vístete de Cristo. Créele a tu Padre, porque ahora, ¿verdad? Nuestra relación con Él es por medio de la fe. Y vas a ver cómo lo que Cristo es comienza a aparecer en tu propia vida. Es consecuencia. Es consecuencia de lo que yo sé que soy. Lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él, nos dice el libro de Proverbios. Lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Entonces permite que en tu corazón tú pienses como tu Padre piensa de ti. Haz tuyo lo que tu Padre dice que tú eres. Lo que tu Padre dice que tú tienes. Lo que tu Padre dice que tú puedes hacer. Haz tuyo lo que tu Padre dice que ha hecho por ti. Y vas a ver cómo todo aquello espontáneamente, sin que tú te des cuenta, comienza a ser una realidad. Ahora, si nosotros ya estamos comenzando a oler a Cristo en nosotros, pues gloria a Dios, aleluya, estamos en el camino correcto. Y no te preocupes si mañana, de todas maneras, por allí hay algo que no suena a Cristo, pues eso no es que te desesperes. Esto es simple y sencillamente para que por el Espíritu hagas morir las obras de la carne. Hermanos, muchas veces nuestras carnalidades, en lugar de ser una herramienta de destrucción, que sí lo es desde la perspectiva de que nos trae mal y dolor y todo, es una herramienta que nuestro propio Padre utiliza. ¿Para qué? Para que esta carnalidad nos lleve otra vez a los pies de Cristo. Nos haga dependientes de Él. Nos traiga nuevamente de rodillas a Él, así le Señor, aquí estoy. Mira, esta es mi debilidad, pero tú me has hecho fuerte. Es decir, aún la carne está en nosotros todavía para jugar a nuestro favor. ¿Y qué es? El que efectivamente, al reconocer que sigo siendo débil, deje paso al poder de Dios, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice la Escritura. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, leíamos hace un minuto, porque este tesoro lo tenemos en vasos de barro. Este tesoro lo tenemos en vasos de barro. El vaso de barro es nuestra debilidad, el vaso de barro es nuestra incapacidad, el vaso de barro es nuestra carnalidad. Pero este tesoro, que es el poder de Dios, que es Dios mismo, lo tenemos en vasos de barro para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, yo tengo que estar consciente que el poder es de Dios y no es mío. Yo tengo que estar consciente que Dios es el que me puede libertar. Dios me ha libertado. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, como nos dice la Escritura. No si yo me liberto. No si alguien me ayuda a libertarme. No, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare. El Hijo ya nos libertó. Ahora yo necesito recibir la libertad que me corresponde en Cristo Jesús para que lo pueda experimentar en todas las áreas de mi vida. En donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice la Escritura, despojaos del viejo hombre, otra vez. Esto está en Efesios 4, 22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, en cuanto a nuestro viejo hombre, en cuanto a lo que nosotros éramos anteriormente. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿ok? Es decir, nuestro viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa es la realidad de nuestra propia carne.
Ya no tenemos que, de alguna manera, descubrir el agua tibia, pero es realidad que efectivamente estos deseos son engañosos, nos engañan. A veces pueden ser buenas cosas, pero no son buenas cosas. Y dice el versículo 23, y renovaos. Fíjate, otra vez, renovaos. ¿En dónde yo me renuevo? Ya, lo que es del viejo hombre está ahí. Yo no puedo hacer nada con eso. Así nací. A veces nosotros decimos de nuestra propia carne, así nací y así me moriré. Genio y figura hasta la sepultura, decimos. Claro, como no tenemos capacidad contra nosotros mismos, entonces nosotros mismos nos damos hurras y nos animamos a hacer lo mismo que éramos, porque así somos. ¿Ya qué más le vamos a hacer? Ah, bueno, sí, es verdad, eso éramos de nuestro viejo hombre. Este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero ¿qué hacemos entonces ahora? Ahí dice el versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, en el espíritu de mi mente, en mi mente. Yo tengo que recibir una renovación. Yo tengo en mi mente que repasar, que meditar en lo que mi Padre dice que yo soy. Ya lo vimos en los versículos anteriores, lo que dice Isaías, quiénes somos nosotros, lo que dice que nuestro Padre nos ha dado por su gracia y misericordia, nos dice quiénes somos, nuevas personas, nuevas criaturas. Entonces ahí nos renovamos en el espíritu de nuestra mente. Pero fíjate que la renovación tiene que ver como cuando el agua en una piscina tiene que estar dando vueltas a través de un filtro y está permanente y continuamente tomando las impurezas que vienen desde fuera de la piscina, otra vez pasándolas por el filtro para limpiar todas esas impurezas y otra vez que el agua limpia regrese a todo el sistema. Pues así es con nuestra mente. La renovación de nuestra mente no puede ser solamente con una reunión de los domingos, hermanos. Imposible. La renovación de nuestra mente es algo que usted y yo tenemos que asumir, ¿verdad? Como un gran desafío de bendición que el Señor nos da a todos y cada uno de nosotros para que esta sea una práctica diaria. Es decir, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo y divide el alma y el espíritu. Esto es lo que necesitamos. Que en nosotros se divida, se defina lo que es del alma y lo que es del espíritu. Cuando nosotros definimos lo que es del alma y lo que es del espíritu, entonces con toda seguridad vamos a hacer la diferencia entre una y otra cosa. Así que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre. Así es como nos vestimos del nuevo hombre. ¿Cómo nos vestimos nosotros de Cristo? ¿Cómo a Cristo? ¿Tú quieres oler a Cristo? Pues tienes que renovarte en el espíritu de tu mente y eso hace que todos los días tú te vistas de tu nuevo hombre. Así hay que salir todos los días a la calle, hermano, vestidos con el uniforme de Cristo. Vestidos, ¿verdad? Con Cristo todo el tiempo. Intentemos, y esto es algo que sí tenemos nosotros que de alguna manera esforzarnos, es decir, esforzarnos por entrar en qué, en su paz, en su descanso, esforzarnos por entrar en lo que somos, es lo que Dios anhela en su corazón. Y por esto es que es necesario que nosotros seamos vestidos del nuevo hombre, como renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Inmediatamente yo me estoy renovando en mi mente y eso hace que mi nuevo hombre se comience a vestir en aquel día. Este nuevo hombre dice que es creado según Dios. Este es el nuevo hombre creado según Dios y en la justicia y santidad de la verdad. Si tú ves a Cristo todos los días, si tú ves a Cristo todos los días,
Si tú vienes a la Escritura a ver a Cristo todos los días, vas a obtener la renovación diaria que necesitas en tu mente y vas a estar permanente y continuamente vestido de Cristo, lo cual hará que ya no solamente tu Padre huela en ti permanente y continuamente a Cristo, que Él que lo hace, sino que tú mismo ahora comiences también juntamente con Él a tener conciencia de quién eres. Vamos a continuar con este mensaje la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.